Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Luz Rodríguez, especialista en pediatría puericultura, en nutrición clínica y salud pública. En la tarde de hoy conversaremos algunos aspectos sobre anemia. Básicamente anemia ferropénica, su epidemiología, fisiopatogenia, clasificación como diagnóstico diferenciales y otras causas, manifestaciones clínicas, diagnóstico de la anemia ferropénica y por último aspectos del tratamiento. Anemia como concepto es el trastorno en el cual el número de eritrocitos es insuficiente para satisfacer las necesidades de oxígeno del organismo. Se establece como, diagnóstico la concentración de hemoglobina por debajo del punto de corte o el umbral para sexo y edad. Y básicamente vamos a manejar que en niños menores de 5 años eso se establece en 11 gramos por decilitro. La ferritina, que no es más que una proteína que deposita o almacena hierro, es útil más para el seguimiento y la evaluación de intervenciones que para el diagnóstico de anemia. La carencia de hierro es la causa más común de anemia. Otras carencias nutricionales, la inflamación y la parasitosis afectan la síntesis y la producción de hemoglobina y contribuyen con la anemia ferropénica. Ferropenia es el estado en el que el hierro no es suficiente para mantener la función fisiológica de los tejidos independientemente del valor de hemoglobina. Incluso en ausencia de anemia o de hemoglobina baja, la deficiencia de hierro se asocia a alteraciones de la capacidad de trabajo, fatiga, alteraciones del rendimiento físico y del desarrollo cerebral en niños pequeños. Prevalencia e importancia. La anemia es un grave problema de salud pública. Afecta sobre todo a niños pequeños, niños de corta edad, mujeres embarazadas, en fase puerperal y en adolescentes. Es una enfermedad básicamente de mujeres y niños. La prevalencia de anemia a nivel mundial no se ha modificado en los últimos 30 años, de 1.76 millones para los años 90 a 1.44 para 2020. Deficiencia de hierro es la causa principal de anemia, la deficiencia nutricional más prevalente en todo el mundo. La padecen el 29% de mujeres no embarazadas, el 38% de mujeres embarazadas y el 43% de todos los niños a nivel mundial. Esto es un mapa con la distribución de anemia a nivel mundial. Tenemos que el color más claro para prevalencias de anemia por debajo de 20%, un intermedio donde está Venezuela entre 20 y 40%, y donde hay mayores prevalencias de anemia por encima del 40%, básicamente referido a India y a regiones del África, en Suramérica, Bolivia y Guyana. Algunos aspectos fisiopatológicos de la anemia. La anemia es el resultado del desequilibrio entre la producción y la necesidad, o la producción entre la pérdida. El mayor riesgo lo presentan los lactantes, porque son niños con alta tasa de crecimiento y esa tasa de crecimiento aumenta la necesidad de hierro. Por una parte. Por la otra, la capacidad de consumo de alimentos ricos en hierro es limitada. Quiere decir que la cantidad de cárnicos, huevos o proteína animal, que es básicamente donde está la fuente de hierro en niños pequeños, es limitada. La deficiencia de hierro puede tener importantes problemas de salud, como lo dijimos anteriormente, pero además de lo que habíamos hablado de retardo psicomotor y disminución de la capacidad de fuerza laboral, tenemos mortalidad perinatal, retardo mental y alteraciones del desarrollo físico. La causa más frecuente de anemia es la deficiencia de hierro, como lo hemos dicho, y el balance negativo de hierro se produce por disminución del aporte, por lo que dijimos de las dificultades de consumo de alimentos proteicos en cantidades suficientes, por absorciones inadecuadas, en el caso de diarrea o enfermedad intestinal, en el aumento de necesidades por ser niños con rápida velocidad de crecimiento y el aumento de las pérdidas básicamente por infestaciones por parásitos. Causas de la deficiencia de hierro. Las causas de absorción insuficiente se deben a alteraciones intestinales o a síndromes de malabsorción. La que nos compete más, disminución de los depósitos. Todos los factores de hierro que comprometen el depósito de esos primeros meses de vida que necesita el lactante para no desarrollar anemia. ¿Quiénes son estos niños a riesgo? Los prematuros, los gemelos, los niños que hacen transfusión feto-fetal o materno-fetal. En aumento del requerimiento en los niños por ser de rápido crecimiento, en el embarazo y la lactancia donde se aumentan los requerimientos y en las pérdidas básicamente en hemorragias y en este caso en las infectaciones por parásitos.
Viendo los factores de riesgo por edades, vemos que los perinatales, recién nacidos de bajo peso al nacer, para edad gestacional, prematuros, embarazos múltiples, cuando la mamá está anémica o ferropénica, las hemorragias uteroplacentarias, fetales o materno-fetales y las extracciones sanguíneas con niños enfermos. En casos de niños más grandes, cuando estábamos hablando entre 1 y 12 meses de edad, la lactancia exclusiva continuada después de los 6 meses como exclusiva, la alimentación con fórmulas que no sean suplementadas con hierro y la introducción temprana de leche entera de vaca como el factor alimentario mayormente asociado a la deficiencia de hierro. Hablando de la biodisponibilidad o del problema con el hierro, es que no todo el hierro se absorbe de la misma manera. Tenemos el hierro hemínico que está presente en proteína animal y tiene la mejor absorción. El hierro por vía vegetal se absorbe con mucha dificultad y depende de algunas sustancias presentes en los alimentos que actúan como inhibidores o como facilitadores de la absorción. En esta gráfica vemos que el hierro hemínico, el hierro proteína animal, en el mejor de los casos se absorbe en un 20%, pero el rango está entre 15 y 20%. Y vemos cómo el hierro por vía de origen vegetal, arroz, espinaca o cereales, la absorción es menor al 5%. Unas manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas de la anemia van a depender de la velocidad con que se instaure la anemia, de la intensidad de la anemia y de la edad en que se presente. Cuando la anemia es importante y la hemoglobina está por debajo de 8, es posible, de 8 gramos por decilitro, es posible ver palidez en piel y en mucosa. La OMS pregona el uso de la palidez palmar como un signo de utilidad. Los médicos clínicos no hemos dejado de utilizar lo que es el color de las conjuntivas. Desde el punto de vista cardiocirculatorio, las palpitaciones, las taquicardias, el soplo sistólico y la disnea de esfuerzo se producen o en anemias que se producen de manera aguda o anemias intensas, graves, severas. Algunos síntomas generales como la fatiga, la cefalea, la irritabilidad, la astenia y la anorexia se asocian con los valores bajos de hemoglobina. Alteraciones del desarrollo psicomotor, ya lo dijimos, que la ferropenia incluso sin anemia es capaz de producir retardo psicomotor en niños y la baja productividad laboral en el adulto. Otros signos más como diagnóstico diferencial que como síntoma de anemia ferropénica es que si vemos ictericia, coluria, dolor abdominal, tenemos que pensar en hemólisis. Si vemos litiasis biliar, alteraciones óseas, en eritropoiesis extramedular. Si vemos trastornos tróficos de la piel en anemias carenciales, no necesariamente solo de hierro, y en sangrados e infecciones con trombocitopenia y leucopenia en enfermedades linfoproliferativas. El diagnóstico de la anemia, como dijimos, se basa en el nivel de hemoglobina para diferentes edades y sexos. Se establece que para hablar de anemia en niños menores de 5 años, el nivel de hemoglobina debe ser por debajo de 11, anemia leve entre 10 y 9.9 y grave menos de 7. En niños más grandes, de 5 a 11 años, el valor es 11.5 y 12 para niños de 12 a 14 años. Valores de ferritina. Hablamos de la ferritina como un valor de depósito de hierro para el tema de seguimiento de la anemia o de las intervenciones que se hacen para la anemia. El tema con la ferritina es que también aumenta en la inflamación y la infección. Entonces vamos a ver que los valores van a depender si la persona está infectada o no infectada. Por ejemplo, en niños de 2 años, 23 meses, en personas sanas sería por debajo de 12 microunidades por litro y menor de 30 cuando la persona presenta infección. Para hablar de los valores normales y la clasificación de la anemia, recordemos que un recién nacido en sus primeros 3 días de vida alcanza valores de hemoglobina de 19 gramos por decilitro. El nivel más bajo, lo que ocurre en la anemia fisiológica, alrededor de los 2 meses, esa hemoglobina baja a 9 y luego se estabiliza en 11.5, básicamente los primeros 3 años. Luego, un valor un poquito superior en niños mayores. Por eso es que decimos que el valor de hemoglobina va a depender de la edad y del sexo. Para la clasificación de hemoglobina, tomando en cuenta el volumen corpocular medio, que no es más que el tamaño del glóbulo rojo, la presencia de reticulocitos, podemos ver que las anemias pueden ser microcíticas, normocíticas y macrocíticas. Las microcíticas son glóbulos rojos pequeños y básicamente se asocian a ferropenia, pero también a algunas anemias hemolíticas.
En este caso, para hacer la diferencia si es hemolítica o no, tenemos que ver con el índice de reticulocitos, en este caso el índice de producción de reticulocitos, que si es mayor de 3 se asocia a hemólisis, si es menor de 2 se descarta o no se plantea la hemólisis como una causa importante. Las anemias normocíticas se ven en algunos grados de las anemias, en este caso ferropénicas, pero también se ve en la infección crónica y en algunas anemias hemolíticas y en algunas anemias debidas a aplasia medular con alteraciones o no de la producción de reticulocitos. En la infiltración y en las aplasias medulares obviamente no hay producción importante de reticulocitos. En el caso de las hemorrágicas, los reticulocitos tienden a ser altos. En las anemias macrocíticas, básicamente es asociada al déficit de ácido fólico y vitamina B12. Es una anemia donde el diagnóstico es una anemia carencial, pero en este caso no por deficiencia de hierro. Diagnóstico diferencial también de la anemia ferropénica es con la talasemia menor o con lo que conocíamos como rasgo talasemia. En todas y con la enfermedad crónica o la anemia asociada a la inflamación. En todos tiene descenso de la hemoglobina y en la mayoría de ellas son microcíticas e hipocrómicas. El volumen del glóbulo rojo y el color del glóbulo rojo está comprometido. Sin embargo, el índice de distribución eritrocitaria estaría alto por encima de 15 en la anemia ferropénica, pero no estaría alterado en la talasemia ni en la anemia asociada a trastornos crónicos. Algunas recomendaciones alimentarias para prevenir la deficiencia de hierro. Incrementar la ingesta de alimentos ricos en hierro de alta biodisponibilidad. Básicamente estamos hablando de alimentos de origen animal, como la carne, el huevo y la leche materna. Disminuir el consumo de los inhibidores de la absorción de hierro con las comidas, como el café, el té y el cacao. Consumir alimentos ricos de vitamina C como un facilitador de la absorción del hierro con las comidas principales. Separar el consumo de lácteos de las comidas principales, porque así como los alimentos ricos en vitamina C son facilitadores, la leche no es un buen agente, digamos, para la absorción del hierro. Evitar el consumo excesivo de fibra, favorecer el consumo de alimentos enriquecidos con hierro. Venezuela tiene alimentos enriquecidos con hierro, como las harinas, por ejemplo, que están enriquecidas y son de alto consumo. Para hablar de planes de suplementación a nivel poblacional, se establece la administración de los sachets de polivitamínicas que contienen 10 miligramos de hierro elemental en forma de gotas de jarabe o de sobres en polvo, como son los que tenemos a través de la Cooperación Técnica Internacional. La frecuencia es diaria y la duración es por 3 meses en poblaciones, en este caso menores de 2 años, mayores de 6 meses, donde se supone que tiene alta prevalencia de anemia. En niños más grandes, la dosis es un poco más alta, 30 miligramos de hierro para los niños de 24 a 5 años, en los niños mayores de 5 años, de 30 a 60 miligramos. Estos programas hoy día en Venezuela no se llevan a cabo, se llevan en algunos países, pero básicamente lo que tenemos disponible son los sachets con polivitamínicas con los 10 miligramos de hierro. Para hablar del tratamiento profiláctico, pero ya no a nivel poblacional, sino a nivel individual, tenemos que los lactantes a término sin factores de riesgo deberían de recibir hierro después de los 6 meses de vida. Los niños que reciben fórmulas lácteas fortificadas no deben recibir hierro y los que reciben fórmulas lácteas no fortificadas deben de recibir hierro a partir del cuarto mes. Sin embargo, la dosis de hierro en el caso de los que reciben alimentación materna después del sexto mes podría ser entre 1 y 2 miligramos por kilo por día. En cambio, en aquellos niños lactantes a término, pero con factores de riesgo, prematuridad, gemelos, bajo peso al nacer, de igual manera se establece la suplementación de hierro en los mayores de 6 meses, en los que reciben pecho o leche materna, y en los de fórmula láctea no suplementada a partir del cuarto mes, pero dosis más elevadas de 2 a 4 miligramos por kilo por día. Todo eso se da por lo menos por 3 meses y pueden darse varios ciclos al año. En los niños pretérminos habría que administrar hierro a partir del primer mes a dosis de 4 miligramos por kilo por día si recibe lactancia materna, pero si recibe fórmulas fortificadas con hierro, esa suplementación podría complementarse 2 miligramos por vía fórmula láctea y 2 miligramos por vía de sales en forma de gotas de hierro o jarabe.
Tratamiento de la deficiencia de hierro y la anemia. Bueno, dijimos que la ferropenia sin anemia tiene la misma indicación de tratamiento que la anemia por aquello de que es capaz de causar retardo psicomotor, alteraciones en el desarrollo y en el aprendizaje de los niños, y la tratamos a dosis terapéutica, tanto la anemia, o sea, tanto la hemoglobina por debajo de 11 como la ferropenia, las ferritinas por debajo de dosis en niños pequeños, a 3 miligramos por kilo por día de hierro elemental, por lo menos por 3 meses. Digamos, algoritmo para clasificación y tratamiento, orientación diagnóstica y terapéutica de la anemia, es hacer caso de lo que es la historia dietética, la historia familiar, si hay enfermedades familiares o historia de sangrado, y antecedentes perinatales para hablar de aquellos factores de riesgo en los niños pequeños, bajo peso, prematuros, gemelos. Presentación típica desde el punto de vista del laboratorio es que tenga anemia con microcitosis y con hipocromía, o sea, anemia probablemente carencial, pero en este caso microcítica hipocrómica, en niños que están a riesgo menores de 3 años, menores de 5 años, pero fundamentalmente menores de 3 años. El tratamiento se indica, en este caso a dosis terapéutica, a 3 miligramos por kilo por día por un mes, y se hacen recomendaciones dietéticas para aumentar la ingesta de hierro y la absorción de ese hierro. Si al mes se indica un primer examen de control de laboratorio, y si no hay respuesta con elevación de 1 gramo por decilitro, en este caso de hemoglobina, en el mes, habría que pensar que el tratamiento no fue cumplido o que el diagnóstico no era acertado. En cambio, si hay buena respuesta, se mantiene la suplementación por 2 meses y se puede repetir o no laboratorio 3 meses después. En el caso de ausencia de respuesta, habría que reevaluar las causas de la anemia. Si la presentación no es típica, ya sea por edad o porque no es microcítica hipocrómica y no hay factores de riesgo, habría que hacer pruebas complementarias y estudios más especializados. Pero recuerden que la parte izquierda, digamos, del flujograma es la forma más frecuente de presentación, que sería la anemia hipocrómica microcítica asociada a la deficiencia de hierro, o sea, la anemia carencial. Para ustedes, terminamos con los criterios de fracaso de tratamiento. Cuando el diagnóstico es incorrecto, en este caso rasgo talasémico o la anemia asociada a los procesos crónicos, no responde al hierro, persistencia de la causa, bajo aporte de hierro en la dieta o pérdidas sanguíneas persistentes, incumplimiento del tratamiento y síndromes de mala absorción. Algunas medidas de prevención y control de la anemia ferropenia: incrementar los depósitos al nacer, eso es mejorar la condición de hierro de la madre y del recién nacido. El pinzamiento tardío del cordón, mejorar la condición de salud y nutrición de la embarazada para que su estatus de hierro sea bueno. Promover la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Alimentación complementaria luego del 6.º mes con alimentos ricos en hierro, en este caso con buena biodisponibilidad, alimentos que tengan buen aporte de alimentos proteicos. La ingesta de alimentos fortificados y la ingesta de suplementos en el caso de poblaciones de alto riesgo. La suplementación de hierro cuando esté indicado y se diagnostique anemia. El tratamiento periódico con antihelmínticos como una de las causas de pérdida de hierro, que puede ser 1 o 2 veces al año según la prevalencia de helmintiasis en la población, y las medidas de higiene básicas que tienen que ver con la reducción de infecciones intestinales, lavado de manos, manejo y control de agua, intervenciones relacionadas con agua y saneamiento